Buenas, mi grupo está conformado por Juan Ortiz, Jesús Meléndez, Gabriela Mugno y mi persona, Valentina Jaramillo. El tema que vamos a explicar a continuación son los procedimientos para la interpretación de las sentencias de la ratio decidendi y la obiter dicta. Bueno, empezamos con concepto de sentencia. Bien, la sentencia no es otra cosa que una resolución llevada a cabo por un órgano jurisdiccional que pone fin a un procedimiento judicial, jurídicamente hablando. Quien la decide siempre será un juez o un cuerpo colegiado y contiene la declaración de voluntad de aquellos para aplicar derecho a un determinado caso en concreto. Bueno, ¿cómo se profieren las sentencias? Las sentencias se profieren de dos formas. Uno, dentro del marco de estructuración de las providencias. A estas también se les puede llamar resoluciones o actos dirigidos a darle fin a determinadas controversias que se suscitan en cualquier estadio procesal. Y dos, deben ser congruentes. Se entiende como la concordancia entre las peticiones y la decisión de manera muy especial en lo tocante con la pretensión de la demanda, porque el juez no puede otorgar en una sentencia cuando ésta sea estimatoria de la demanda, ni más de lo pedido, ni algo distinto, como tampoco condenar por una causa diferente a lo invocado en ella. Es decir, un juez cuando está llevando a cabo una demanda no puede dictar un fallo o no puede dictar una sentencia por un delito que no esté invocado en dicho caso, sino que tiene que ser siempre referente a esto. Bien, clases de providencias. Hay dos clases de providencias también. Estas se dividen en sentencias y en autos. Bueno, estos últimos también se dividen a su vez en autos interlocutorios y en autos de sustentación. Bueno, los autos interlocutorios son aquellos que resuelven cuestiones importantes dentro del proceso o con fuerza de sentencia, siendo excepcionales porque son de tanta trascendencia aquel que declara extinguido un proceso o que acepta un desistimiento o declarar a determinación del proceso por el pago de la obligación. Y el segundo, los autos de sustentación, sirven para impulsar la actuación y llevar el proceso al estado de ser decidido, siendo la norma la que se encargue de precisar cuál es el auto que le permita avanzar en el proceso en forma lógica y ordenada. Y esta, que es el que admite la demanda, el que señala fechas para la audiencia, el que corre traslados a las partes, encontrándose indicados los correspondientes para cada clase del proceso. Es decir, esta se encarga de llevar el orden del caso, que las citaciones, que si las partes no asisten, todo ese cuento, el auto de sustentación se encarga de esto. Bueno, por otra parte tenemos el contenido de la sentencia. Lo establece en la codificación procedimental civil en el artículo 304, mencionando que las sentencias deben ser motivadas, haciendo vinculación fundamental de los preceptos de interpretaciones libres a los fundamentos que se tuvieron en cuenta para llegar a la determinación, evitando actos caprichosos, subjetivos e inconclusos. Es decir, esta se encarga de que
de que la sentencia tenga fundamentos, de que no sea solo, como dice ahí, sean actos caprichosos, sino que vaya acorde a la ley. Bueno, por último tenemos el contenido de una sentencia. Según el artículo mencionado anteriormente, la sentencia debe indicar formalidades como una breve síntesis de la demanda y la contestación, que literal esto es como el resumen de la sentencia. Consideraciones sobre los hechos y pruebas que lo sustentan, es decir, los elementos probatorios del caso, supongo que eso. El fundamento legal y jurídico, las partes resolutivas estableciendo el fallo fundamentado, decisión que debe ser expresa sobre ellas. Y por último, y en especial, lo que cada procedimiento en particular exija, por ejemplo, liquidar el crédito conforme al proceso ejecutivo, realizar labores consecuenciales con dicha decisión. Listo, gracias. Bueno, continuando con lo que dice mi compañera, hay 3 principios fundamentales sobre los cuales el juez va a pronunciarse, que son el principio de obediencia, el principio de independencia y el principio de la igualdad. El principio de la obediencia consiste en el respeto por los fallos procedentes, respeto de temas o de casos determinados y que servirán como base para la emisión de un caso posterior o de un fallo posterior. De esto se va a basar el juez de un caso y después un caso posterior que puede ser igual, puede obedecer el mismo procedimiento. El principio de independencia, que radica en la autonomía que tiene el juez para proferir su fallo de acuerdo a la particularidad del caso. En la diferencia del pasado es que hay un caso distinto y que los casos se pueden diferenciar por ser particulares. El principio de igualdad, el que establece que los jueces, basados en el principio de la autonomía funcional, pueden resolver controversias enfrentados a 2 situaciones sustancialmente idénticas, que pueden parecerse pero que en realidad no son iguales. Bueno, recordemos que para emitir la sentencia, el juez debe estructurar muy bien su providencia de tal forma que no exista duda de sus argumentos, que si el juez va a decir algo, tiene que basarse en una ley, en una razón, en una función, para que no exista una confusión, un desatino en el desarrollo, en el final del caso o en el fallo. El juez, como la primera autoridad llamada que imparte justicia en una sociedad, en un caso, resuelve el problema planteado de acuerdo a lo que dijo ahorita, a base de ciertos raciocinios, de ciertos argumentos que lo lleven a tomar una decisión y que después se justifique el por qué tomó esa decisión. Entonces, a eso se refiere. Y basados en las normas jurídicas, también para emitir el fallo, de una u otra forma. Bueno, los argumentos ilegítimos son aquellos que se refieren a la ignorancia o desconocimiento de la jurisprudencia o de su desobediencia, con los cuales muchas veces se puede generar algún tipo de error judicial, hasta conllevar a tutelar el derecho al debido proceso por la existencia de una vía o un hecho. Y los argumentos legítimos son aquellos que corresponden a los procedimientos que identifican de manera técnica la doctrina constitucional dentro de la línea jurisprudencial. Y entonces es como una diferencia. Estos sí siguen los lineamientos jurídicos y los argumentos ilegítimos no. Bueno, estos están denominados por la disanalogia, obiter dictum y ratio decidenti. El argumento de la disanalogia reside en que el juez aparte el precedente porque el caso nuevo que está tratando por algún aspecto lo diferencia de los demás, no es análogo al anterior, y es de ahí entonces con la autoridad de justicia que tiene e interpreta este caso y aplica la norma que sea requerida. El argumento señalado al juez debe sin lugar a dudas explicar y demostrar de manera efectiva el por qué la lejanía de los casos anteriores y por qué aplica cierta ley. Bueno, o exponer por qué hay un vacío jurisprudencial constitucional que le pide aplicar de manera igual el caso nuevo, o sea, el por qué se hace aquel caso de manera diferente y por qué también es distinto. Y aquí recurre a las reglas, a las normas y a las leyes. Bueno,
debe señalar, bueno, señalamos que el juez, las explicaciones deben venir de él para que cuando emite el fallo en la corte sea de acuerdo al derecho y que justifique la necesidad del por qué aplicó esa ley o del por qué lleva ese proceso. Entonces ahí concluimos que la disanalogia es los argumentos legítimos que el juez emite para el fallo. Bueno, la ratio decidendi, que significa la razón de la decisión, es la primera medida a la jurisprudencia, es una fuente formal del derecho, así también como las fuentes que nosotros conocemos, que son la Constitución, que es la norma de norma, es la ley, que es la declaración o es la manifestación del derecho, del orden, que nos buscan prohibir, permitir o castigar algunas acciones. Las costumbres, que son aquella manera en las que nosotros nos comportamos, que nosotros hablamos, y está articulado en el artículo 13 de la ley 153 de 1887, que dice que siendo general y conforme a la moral cristiana constituye derecho a la falta de legislación positiva. Quiere decir que se lleva más por el derecho natural que por el derecho positivo. La costumbre, y también están los principios generales del derecho, que consigna en el artículo 8 de esa misma legislación, bueno, que dice: cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos semejantes o muy parecidos, y aquí se aplica la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho. Bueno, la ratio decidendi, que es la razón de la decisión, es la regla general o el principio que sirve de fundamento al fallo, y lo que verdaderamente lo vincula como precedente es precisamente lo establecido en dicho fundamento judicial, siendo lógico y argumental como primordial característica, y en la formulación general va más allá de las particularidades y se lleva al principio, a la regla o a la razón de la base judicial, y es decir que aparte de lo que ya está establecido se buscan otras cosas, por eso se llama general. Y también se lleva al fundamento normativo y que con esto se busca una solución. Bueno, el decisum es la resolución concreta del caso, o sea, es como el final, ya después de todo el desarrollo, este es el final. Bueno, entonces aquí si dice si el acusado es culpable o no es culpable, si se violó una ley, si están violando un derecho, si la persona que demandó a la otra tiene razón, si alguna ley le está a él. O sea, porque cuando la ley ofende a la sociedad, no debería ser así, porque las leyes tienen que estar basadas en derecho y el derecho tiene que ser igualitario. Bueno, tienen distinta obligatoriedad en el common law. Así, el decisum, una vez que la providencia está en firme, hace tránsito a cosa juzgada y obliga a los participantes en el proceso. O sea que cuando ya está la decisión, ya los participantes que están en el proceso tienen que estar concorde a esa misma decisión. Bueno, la interpretación es una actividad intelectual, es una técnica a indagar y reconstruir un significado dentro del mundo social persiguiendo un fin útil de la solución de los conflictos. O sea, de solucionar de qué se está buscando en el caso, si se está violando cierta ley, si se está violando un derecho, si una persona cometió un delito, eso se busca. Bueno, este enfoque, conocido como tradicional o de la exegesis, concibe la interpretación como método empírico. Quiere decir que la ley debe ser interpretada según la voluntad misma que ha precedido su origen, desprenderle de ella para hacer variar su contenido con el movimiento social y adaptarla a las exigencias de la hora o de la sociedad presente, a la transformación de la sociedad, y de que eso mismo siga siendo fiel a la existencia de este mismo derecho. Bueno, entonces esto sería el medio, o sería la finalidad que busca la ley para justificar lo que está pasando, y que se rija en el medio, en la sociedad en el que se está violando, cuando hablamos de casos en el que, como dijo ahorita, se viola una ley, se comete un delito. A esto se refiere.